Muy bien, Leandro, muy valiente. Bueno, hermanos, he querido dedicar este mensaje de este primer domingo del año a exaltar la fidelidad de nuestro Dios. Y he querido utilizar el pasaje que tuvimos como lectura devocional, Lamentaciones capítulo 3, los versos del 1 al 32, y el mensaje lo hemos titulado Siempre es el mismo. Padre, gracias porque podemos proclamar esa gloriosa verdad con toda autoridad, la autoridad de tu carácter revelado en las Escrituras. Gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos confiar y hacerlo total y absolutamente. Ayúdanos, Señor, a meditar ahora en esta porción de las Escrituras. Habla a nuestras vidas y que tus palabras nos preparen para enfrentar este nuevo año. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, a diferencia de Dios, los seres humanos cambiamos. Y cambiamos muy fácilmente. Pero Dios, nuestro Dios, no. Qué bueno es saber que nuestro Dios siempre es el mismo. Creo que esta es la razón que expone la gran necedad de confiar totalmente en los hombres. La Biblia dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No está diciendo que esté mal tener cierto grado de confianza en otros seres humanos, porque de lo contrario sería muy difícil nuestra existencia terrenal, nuestras relaciones. Pero de ahí a depositar toda nuestra confianza en un hombre, hay una gran diferencia. La decisión más sabia que usted y yo podemos tomar es poner nuestra confianza totalmente en nuestro Dios, que a diferencia de los seres humanos es siempre el mismo. Nosotros nos caracterizamos por la inconstancia. Hoy podemos pensar de una manera y mañana de otra. Hoy nos sentimos de una forma y mañana de otra. Nuestras mentes están controladas por pensamientos volubles. Nos caracterizamos por una inestabilidad emocional muy grande. Y frente a esto, frente a nuestras características humanas, el gran contraste de la inmutabilidad de Dios. Dice Santiago capítulo 1, verso 6, que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Y como dice, ni sombra de variación. Preste atención a la manera como lo dice. No es solo lo que dice las Escrituras, sino como lo dice. Ni sombra de variación. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 9, se nos recuerda la gloriosa verdad de que Dios es fiel. A diferencia de nosotros, que nuestras vidas están caracterizadas, marcadas por la infidelidad. Y esa infidelidad complica nuestras obligaciones. Pero es importante que no olvidemos esto. Dios no abandona. Aunque entristecido, Él permite, manda las consecuencias. Podemos tomar decisiones. Dios nos creó con esa capacidad. Pero no podemos escapar a las consecuencias de esas decisiones. Sin embargo, Él no se distancia de nosotros cuando nos metemos en problemas por esas decisiones, nos imparte su disciplina,
¿Por qué razón? Porque como acabamos de decir, Él es inmutable. Él es inmutable. Vamos a ver ahora un ciclo de complicaciones que aparece en Lamentaciones capítulo 3. Aquí tenemos la historia de un profeta que fue testigo de la transición de Judá, de la claudicación a la cautividad. Este fue el profeta Jeremías. Tuvo un ministerio de 40 años, un ministerio empapado en lágrimas, por eso le llamaban el profeta llorón. Lloraba de dolor ante la degradación en la nación a causa de la apostasía. En el Antiguo Testamento tenemos 2 de sus libros. El primero lleva su nombre, el libro del profeta Jeremías. El segundo es un diario de lamentos, de ayes, que conocemos con el nombre de Lamentaciones. ¿Qué es lamentarse? Bueno, es clamar con palabras de dolor. El lamento es una profunda tristeza por algo que se ha perdido. Y Jeremías, dando tumbos por Jerusalén, recuerda y escribe todo lo que ha perdido. Recuerda las advertencias y ahora escribe los fracasos de la nación. Recuerda a sus lectores que su pueblo había puesto en marcha un ciclo de complicaciones. A propósito, ese ciclo se continúa repitiendo regularmente y no está limitado a la antigüedad. Encuentro que hay por lo menos 3 acciones en claro en este ciclo. En primer lugar, cuando comprometemos la verdad, comenzamos a ser afligidos. Dice la palabra en el capítulo 3, verso 1 y 2. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Jeremías y sus compatriotas dice aquí que habían visto aflicción. Ellos habían experimentado o estaban experimentando el látigo de su enojo. Y este es el comienzo del ciclo. Cuando hacemos algo malo, cuando comprometemos la verdad, viene aflicción. Porque Dios no mira en otra dirección. Él es nuestro Padre y nos ama. Y como tal, responde a nuestras actitudes rebeldes y desobedientes. Nos ama, en consecuencia, porque nos ama, nos disciplina. Y el propósito es hacernos regresar a Él. Nos ama tanto que Dios no va a dejar que tú y yo nos alejemos con toda impunidad. Él nos ama y por eso nos hace regresar. Dice los versos del 3 al 11. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. ¿Te has visto alguna vez bajo la dolorosa vara de Dios? Piénsalo. A lo mejor te está ocurriendo ahora mismo. A lo mejor te está sucediendo. Te has alejado de su verdad y estás sufriendo sus consecuencias.
Dios nos ama. Dios nos ama y se interesa demasiado por nosotros. Por eso Dios no nos deja jugar con el fuego sin que nos quememos. Estos son los dos grandes eslabones de la cadena de la vida. Decisiones, consecuencias. O sea, en primer lugar, cuando comprometemos la verdad, comenzamos a ser afligidos. En segundo lugar, cuando comprometemos la verdad, y todos lo hemos hecho, a todos nos ha pasado, huye la esperanza. La aflicción llega a convertirse en desolación. Recuerden cómo se lamentó Jeremías. Él me dejó desolado. Me bloquea por todos lados, de modo que no puedo salir. Esto es desolación, verdadera desolación. ¿No creen? Uno realmente puede sentirlo en cada frase que sigue a continuación. Miren el verso 14 al 16. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Jeremías se había convertido en objeto de burla. En objeto de burla de su propio pueblo. Le estaban diciendo algo como esto. Tú nos estás diciendo que este es el Dios en quien debemos creer y a quien debemos obedecer. Y ese es el trato que tú recibes de Él. Jeremías dice, Señor, me siento humillado. Se están burlando de mí. Y lo escribe, verso 17. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Luego en el verso 20, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Lo diré en otras palabras. Él dice algo como esto. Señor, estoy más deprimido que nunca. Hasta el punto que he olvidado lo que es la felicidad. Hermanos, tener un corazón alegre, pero de la alegría genuina, que depende del gozo, requiere de compañerismo con el Dios vivo, de una relación fresca, sana, con el Dios vivo. No hay nada peor para nosotros que ser los responsables de nuestras propias aflicciones. Por eso cuando comprometemos la verdad, huye la esperanza. Y finalmente cuando comprometemos la verdad, preste atención a esto, Dios no cambia. ¿Seguro, pastor? Seguro. Imagine por un momento si Dios cambiara cuando tú y yo comprometemos la verdad. Vuelvo a repetirlo, a veces hay que decir las cosas para que se fijen. Todos lo hemos hecho, más de una vez. Siempre recuerdo que cuando esto ocurre, es porque se nos olvida nuestro Dios. Cuando comprometemos la verdad, Dios no cambia. La Biblia dice en Santiago, ya vimos este pasaje, pero quiero leerlo nuevamente. Santiago, capítulo 1, verso 17, donde podemos leer estas palabras. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, preste atención, en el cual no hay mudanza. No se muda, no cambia, ni sombra de variación. No es que no hay variación, no hay ni sombra. Ni sombra. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, al igual que los israelitas, si sembramos viento, vamos a cosechar tempestades, torbellinos. Pero Dios sigue siendo fiel a nuestro lado, aunque entristecido por nuestra condición.
en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 13, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Léelo. Pero más que leerlo, créelo. Deleítate en esa verdad. Hasta ahora hemos escuchado mayormente malas noticias, ¿verdad? El énfasis de esta reflexión hasta aquí, en este pasaje de Lamentaciones capítulo 3, ha sido principalmente llanto, aflicción, desobediencia, comprometer la verdad. Pero ahora vamos a hablar de las buenas. Y las buenas son estas, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel, vuelve la esperanza. Porque Dios es fiel, vuelve la esperanza. Cuando te caes y el diablo te restriega en la cara como todo un chantajista, tu desobediencia, tu hipocresía, tu infidelidad, la esperanza no se acabó. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque no ha dejado de ser tu Dios. Y sigue siendo tu Padre, y pensar en eso es un impulso en dirección a Dios. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, del 19 al 25, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová para los que en Él esperan, el alma que le busca. Hay esperanza, hermanos. Ellos comenzaron a ver esperanza. Tú y yo podemos ver esperanza. Jeremías está en medio de la aflicción y la tristeza. Se está lamentando por las consecuencias que le han sobrevenido y de repente lo comprende todo. Cuando uno se encuentra en el mismísimo fondo, de cara al suelo, la esperanza huye. Pero ¿sabes qué? Estás en la posición correcta. Porque ya cuando te encuentras con el rostro en el suelo, no puedes mirar a otra dirección que hacia arriba. Y por eso cuando la esperanza se está escapando, cuando la esperanza nos está abandonando, cuando una parte de nosotros se cierra, porque nos bloqueamos espiritualmente. Lo diré en otras palabras, estamos perdiendo la sintonía, estamos perdiendo la señal con la torre. Esa señal que nos mantiene en sintonía con nuestro Dios. No, Él sigue en el mismo lugar. Somos nosotros los que por nuestra rebeldía comenzamos a bloquear la señal. Miren, esto es tan serio que a veces se nos olvida hasta los versículos que hemos aprendido, ¿verdad? Se nos olvida lo que estuvimos leyendo. Todo aquello que nos es familiar de la palabra comienza a olvidarse. Es más, podemos llegar hasta ni siquiera recordar la letra de esa alabanza que cantamos, de ese himno que solíamos tararear en nuestros ratos libres. Es más, ni siquiera podemos recordar la última oración que hicimos, porque la esperanza se ha marchado. Bueno, es en medio de ese foso profundo donde Jeremías halló esperanza. ¿Cómo lo halló? ¿Qué es esperanza? Bueno, la esperanza consiste de tres cosas y las vamos a encontrar también en este glorioso pasaje. En primer lugar, es recordar que las misericordias de Dios no tienen fin. En segundo lugar, es recordar que las bondades del Señor no se agotan.
Y finalmente, recordar que la fidelidad de Dios jamás decae. Primero, la misericordia de Dios no tiene fin. Yo no sé si ustedes recordarán las palabras del Salmo 23, un salmo muy conocido, las palabras finales con las que termina ese glorioso salmo, tan conocido por el pueblo de Dios. Y en consecuencia a veces me temo que el estar tan familiarizado con él nos lleve a perder la esencia de su mensaje. Miren cómo termina este Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. Como alguien llamara, los perros ovejeros de Dios. El bien y la misericordia. Esos perros ovejeros que constantemente están detrás de nosotros cuando vamos perdiendo el rumbo, cuando nos salimos de la manada y que nos hacen regresar. Recuerde estos dos nombres. El bien, Dios es bueno, y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Qué dice? No hay que ponerse a interpretar mucho. Dice lo que dice. Dice que nos van a seguir todos los días. En los días en los que estamos en la altura, como una montaña rusa, que nos encontramos más cerca del cielo, y en los días en que vamos en picada hacia abajo. Porque yo no he encontrado una mejor descripción de lo que a veces es nuestra vida. Es como una montaña rusa en que subimos y cuando menos lo esperamos vamos en picada hacia abajo. Dice que Dios, sus perros ovejeros, nos van a seguir todos los días de nuestra vida, manteniéndonos en los linderos de los que a veces nos escapamos. Sin embargo, cuando lo hacemos, misericordia que siempre nos acompaña. Recuerden, gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Por qué razón nos sigue la misericordia? Dice el pasaje, la misericordia del Señor no tiene fin. ¿Lo leyó? ¿No te alegra? El saber que la misericordia de Dios no tiene fin para con sus hijos, que no se agota. ¿No estás realmente agradecido de que el Señor no te rechace cuando metas la pata? Cuando lo reconoces y clamas a Él, ¿sigue estando en el mismo lugar? ¿No te sientes conmovido de saber que cuando ignoras sus mandamientos, cuando interpretas o juzgas mal esos mandamientos, todavía Él te sigue extendiendo su misericordia? La misericordia de Dios no tiene fin para con sus hijos. Acéptelo, créalo. En segundo lugar, hay esperanza, y la esperanza es recordar que las bondades del Señor no se agotan. Bueno, en las palabras del Salmo, del versículo 22, que estamos meditando por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Esta palabra misericordia también se traduce bondades en otras versiones. Qué bueno saber que nuestro Dios es bueno. Nunca nos va a llevar por una mala senda, nos va a impulsar a hacer algo incorrecto. Ese es su carácter, es santo. Él es bueno y sigue siendo bueno aun cuando los resultados no sean los que esperamos. Y sigue siendo bueno aun cuando diga que no a nuestra súplica. Y sigue siendo bueno cuando nos cierra en pleno rostro una puerta. ¿Saben por qué? Porque ya tiene lista otra para que tú y yo podamos entrar. Él es bueno, tú y yo no sabemos las cosas totalmente.
No tenemos control de nada, ignoramos muchas cosas. Por eso la necesidad de creer que somos Dios, haciendo planes, organizando ideas, como si tú y yo tuviéramos totalmente control de lo que va a ocurrir mañana. Porque no está mal tener planes, no está mal tener sueños. Lo que está mal es dejar a Dios fuera de esos planes y de esos sueños. Y aun cuando esos planes no se realicen, aun cuando esos sueños no se lleguen a concretar, Dios sigue siendo bueno. Yo sé que hay algunos que piensan que Él es solo bueno cuando les dice que sí a cada una de sus peticiones. No, ningún padre hace eso. Si realmente ama a sus hijos, pronto en la vida los va a enseñar que existe una palabra que es no. Y que esa palabra también se dice con amor. ¿No te alegra saber que sus bondades no tienen fin? En segundo lugar, sus misericordias no decaen. Y en tercer lugar, esperanza es recordar que la fidelidad del Señor jamás decae. Dice el verso 23, grande es tu fidelidad, grande. Cuando una palabra aparece en la Biblia, es porque Dios tiene un propósito con ella. Y si dice que es grande, es porque es grande, tan grande como Dios. Su fidelidad jamás decae. Pastor, pero eso incluye cuando yo falle, sí lo incluye. No decae cuando fallas. Ni siquiera cuando tome decisiones estúpidas. Ni siquiera cuando hagas decisiones estúpidas. Eso se llama gracia. Ni siquiera cuando viva por un tiempo creyendo que tengo la razón. Ni siquiera cuando estés equivocado creyendo que tienes la razón. Voy a ir más lejos. No es que Dios no va a cambiar su fidelidad. Es que Dios no puede cambiar su fidelidad. Él nunca rompe una promesa. Nunca. Dios nunca pierde el entusiasmo. Nunca. Él siempre se mantiene cerca de nosotros. En esos momentos cuando sentimos tanto celo por la verdad. Pero también sigue cerca de nosotros cuando estamos rechazando su dirección y desobedecemos deliberadamente. El Dios que yo conozco y que la Biblia nos revela es un Dios íntimamente involucrado en mi vida y en la tuya. No es un Dios distante. Sigue estando involucrado cuando le demos alabanza o cuando lo entristezcamos por nuestras acciones. Sigue siendo fiel, ya sea que corramos de Él o que estemos huyendo de Él. Y muchas veces lo hacemos. Su fidelidad es incondicional, inacabable y constante. En este pasaje hay otra expresión importante y quiero que lo leamos. Ustedes sigan con la vista esta verdad sublime que muchas veces he necesitado leerla y pedirle fe al Señor para que me ayude a creerla. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. A veces pensamos, pero ¿por qué Dios no ha consumido a fulano con esa barbaridad que hizo? O otros que se dan a veces la mentira, se engañan pensando que son los que tienen el poder para conocer e interpretar los designios misteriosos de Dios. Por ejemplo, cuando ocurre una tragedia, no sé, que un huracán golpea por cierto lugar y devasta la ciudad, un edificio que se desploma y dentro mueren muchas personas y también creyentes, por una razón retorcida y perversa. Se levantan los profetas del desastre
¿De quién hablo? De aquellos que dicen, oh, eso les pasó por un juicio de Dios. Si Haití fue golpeada con un huracán, oh, pero esa es una nación idólatra. ¿No han oído eso? No, pero la Biblia habla de juicio de Dios, sí es cierto. Muchas veces lo hizo de manera rápida y de este lado, pero está registrado ahí y no queda la menor duda de que fue él el que lo hizo. Pero ahora, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puedes tú saberlo? ¿Es que Dios tiene una cita contigo y te lo aclaró? Jesús te responde. ¿Se acuerdan aquella vez que estaban diciendo, no, porque cayó una torre y los mató? ¿Ustedes piensan, le dijo Jesús, que porque ellos murieron de esa manera, eran peores que ustedes? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Antes os digo, si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. En otras palabras, si tú y yo seguimos aquí ocupando un lugar y respirando y consumiendo, es por la pura misericordia de Dios. Si eres de esos necios que una y otra vez se repiten, oh Dios, cuánta maldad hay en este mundo. Señor, ¿cuándo vas a eliminar toda esa maldad? Consúmelo, Señor. Cuidado, porque si Dios decide contestar esa oración, el primero que va a desaparecer eres tú. Dice claramente, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca decayeron sus misericordias. Las misericordias, las compasiones, la fidelidad del Señor, dice aquí, nuevas son. No, no dice eso. Cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué bueno es leer que dice eso, cada mañana. Porque yo no sé con ustedes, pero les voy a decir lo que suele suceder conmigo. Mi periodo más difícil del día es cuando va cayendo la tarde. Si voy a ponerme melancólico, si voy a deprimirme un poco, eso suele ocurrir cuando el sol se está poniendo. Si voy a tener una batalla ese día, eso sucederá por lo general en algún momento entre la puesta del sol y el momento que me vaya a la cama. Y a veces suele ocurrir que cuando ya estoy poniendo la cabeza en la almohada, es cuando el diablo decide molestar. Él no quiere que tú y yo podamos disfrutar lo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Rara vez suele ser en las mañanas. ¿Por qué? Porque hay algo glorioso, algo hermoso acerca de ese nuevo amanecer que nos devuelve la esperanza. Lo primero que pienso, Señor, pude amanecer, gracias. Dios me regala un nuevo amanecer por pura gracia. Y junto con ese regalo, una nueva oportunidad para hacer lo correcto. Puede que el día anterior haya tenido malos momentos y haya tomado malas decisiones. Pero Señor, si tú no detuviste mi corazón y me llevaste al cielo y me has regalado un nuevo día, perdóname, Señor. Hay esperanza. ¿Saben cuál es el mensaje para nosotros de esa mañana nueva y fresca? Que ya sea que el sol brille con todas sus fuerzas o que amanezca lloviendo a cántaros, su promesa es la misma. Cada mañana, dice el Señor, no cada vez que tú y yo veamos el sol. El estado del tiempo carece de importancia. Lo que nos está ocurriendo carece de importancia. Cada mañana el Señor nos presenta un mensaje de aliento que dice, aquí estoy todavía. Todavía nos podemos seguir comunicando. No importa lo que te esté pasando. Yo sigo aquí. ¿Por qué no caminamos juntos hoy?
Confía en que Dios no se olvidará de tu nombre, ni de tus circunstancias. Confía en que Dios no se va a olvidar de tus oraciones. Él es fiel para saber exactamente lo que está pasando contigo. La inmutabilidad de Dios no permitirá que Él se olvide de ti. Hay una gloriosa promesa que confirma esto y está en el libro de Isaías. Por favor, leamos estas palabras en el capítulo 49, en los versos del 14 al 16, que dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¡Qué maravilloso! Estamos grabados en las palmas de las manos de Dios. Recuerda que Dios se acordará de ti. Quiero leer la parte que sigue en los versículos del 25 al 29 de Lamentaciones 3. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Si quieres confiar en que Él se acordará de ti, por favor, deja de correr y comienza a esperar. Dice el verso 25, bueno es Jehová para los que en Él esperan. Deja de correr. Aprende a esperar y hacerlo con paciencia. La paciencia se produce cuando esperamos en Dios y solo en Él. Esperar en Dios es descansar en Él en lugar de preocuparnos. Esperar en Dios es intercambiar nuestra fragilidad humana por su fortaleza divina. Ese fue el testimonio de David cuando en el Salmo 40 registró estas gloriosas palabras. Dice el Salmo 40, verso 1 y verso 2, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, esperar en Dios es descansar en quién es Él y en lo que ha prometido. Él fue fiel con Jeremías, fue fiel con David y también lo será contigo y conmigo. En segundo lugar, comienza a buscarlo. Bueno es Jehová al alma que le busca. Corre a sus brazos que están abiertos. Dile, Señor, he vuelto. Me avergüenza decirte todo lo que está haciendo, lo que he estado haciendo, como si tú no lo supieras. Pero me hace bien decírtelo. Estas son las cosas que he hecho, Señor, y que han traído vergüenza a tu nombre. Son las cosas que han sido motivo de dolor para mí y para otras personas. Señor, vengo a ti, pero vengo a ti por los méritos de tu Hijo Jesucristo. No tengo mérito propio y nunca lo tendré. Me cobijo en su sangre, he vuelto y te busco. Lo único que tienes que hacer es poner sobre Él tu carga y el Señor se va a ocupar de ella. Una vez que hayas hecho esto, no digas más. Siéntate en silencio. Lo diré en las palabras del verso 28. Miren cómo lo dice, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Por favor, si ya derramaste tu corazón, todo tu corazón a Dios, calla. Permanece en silencio delante de tu fiel Dios. Cada día estoy más convencido que necesitamos aprender a hablar menos y a decir más. Cuando aprendemos a escuchar, escuchando, aprendemos a hablar.
y hablando, aprendemos a callar. Guarda silencio delante del Dios vivo. Lee un pasaje de la Biblia y deja que Él te hable. No digas más. Permite que en medio del silencio Dios te hable asegurándote que estás perdonado y que ese motivo de vergüenza ya no existe. Por último, sométete gustosamente a Él. Verso 29, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Esto es una expresión de sumisión total. ¿Saben lo que esto quiere decir? No justifiques nada. No excuses nada. No sigas negando más lo horrible y repulsivo que hay en tu vida y en la mía. Encáralo. Sométete gustosamente a Dios. Verso del 30 al 32, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Hoy mucha gente se siente sola, pero la soledad más terrible es consecuencia del pecado. Es consecuencia de la rebeldía contra Dios. Y esto produce un corazón solitario y lleno de miedo. Por eso hay tantas personas que aunque hablan de Dios, aunque van a una iglesia, aunque saben las palabras correctas para decírsela a otros, Dios te bendiga, amén, aleluya, sus vidas son una vergüenza para el evangelio y para el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje que estás transmitiendo al mundo es que tu Dios no es capaz de resolver tus problemas. ¿Cómo pretendes que le resuelva los problemas a otro? Si tu vida es una cadena constante de amargura y quejas, de lamentos y no como los de Jeremías, ¿de qué le vas a hablar a la gente? Si eres una persona llena de rencilla, amargura, chismosa, que solo sabe ver los defectos de otras personas y no ves nada positivo, ¿cómo pretendes hablarle de Dios a otro? La gente puede oírte, pero eso les va a entrar por aquí y les va a salir por allá. Si tu Dios no es capaz de solucionar tu vida, entonces ¿cómo esperas que solucione la vida de otros? ¿Y saben por qué? Porque no queremos someternos. Porque no somos capaces de reconocer los problemas que tenemos. Y saben, cuando nos ocupamos de los problemas que tenemos, ya no tenemos tiempo para mirar los problemas de otros o los pecados de otros. Cuando seamos capaces de decirle a alguien que venga a hablarnos mal de otra persona, mira, por favor, para. ¿Sabes por qué? Porque mi vida está tan llena de problemas que no tengo tiempo para mirar los de otros. ¿Qué puedo hacer? Orar por ellos, para que Dios cambie su corazón. Yo no puedo cambiarlo. Yo necesito que Dios cambie el mío. ¿Cómo voy a esperar yo cambiarle el de otros? Deja de luchar, sométete a Él. Esto funciona. ¿Saben por qué? Porque lo he tratado de vivir en mi vida. Lo grande del cristianismo es recordar verdades como estas, que por alguna razón el diablo quiere ocultarlas o que la olvidemos. Sus misericordias no han cesado, su compasión no ha fallado, su fidelidad no ha menguado. Mira, recuerda eso cuando el sol comience a ponerse esta tarde y mantén ese recuerdo a lo largo de este año que apenas comienza. Puede que nos aguarden muchas cosas buenas, según nuestra perspectiva, pero sé que habrán otras muy tristes.
Qué bueno que Dios no nos ha permitido ver eso y nos ayuda a vivir un día a la vez. Pero lo que sí podemos hacer y tener la seguridad, Señor, yo no sé. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Porque a veces no se trata de que pase algo contigo o conmigo. A veces preferiríamos eso. Pero a veces el golpe viene por la parte donde menos lo esperábamos. Y quizás a la persona que más amábamos. ¿Cómo es posible, Señor, que ahora yo tenga que enfrentar esto con esta persona que yo amo? Que llevo 40, 50, 60 años de matrimonio. Házmelo a mí, Señor. ¿Sabes qué? Aún en medio de esos momentos, repito, su compasión no falla, su fidelidad no mengua y su misericordia no cesa. Recuérdalo, en medio de este año que apenas comienza. ¿Y saben por qué? Porque si nos dio lo mayor, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quieres tú mayor prueba de amor que esa? Si el diablo te ha metido en la cabeza que Dios ya se cansó de ti, que no tienes ninguna oportunidad con Él, regresa a la cruz. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y en ella vamos a meditar lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Qué bueno es que esto es algo que debemos hacer periódicamente cuando la iglesia lo decide. En algunos lugares se celebra toda la semana, en algunos lugares todos los meses. Pero dice la Biblia, todas las veces que lo hicieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero hazlo personal, la muerte del Señor por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. Y el que murió por ti es alguien que sabe todo acerca de ti. Yo pongo este ejemplo muchas veces. Aquí tenemos el caso de Rolando y Idea, que llevan ¿cuántos años de matrimonio, Rolando? 64 el día 20. Pero yo estoy seguro que hay cosas que Rolando no puede saber de Ida por mucho que la conozca. Y como ellos, cualquier otro. Porque no tiene la capacidad para leer sus pensamientos. Aunque con tantos años uno casi que lo adivina. Pero no podemos. Pero te has puesto a pensar vivir con alguien que no solo sabe lo que haces, sino lo que piensas. Alguien que sabe todo acerca de ti. Esa pareja que lleva 20 años de matrimonio, que ambos tienen celulares. ¿Qué pasaría si de pronto dijeran, vamos a vivir nuestro amor, toma mi celular y revisa todo lo que yo hago con él? Piensa por un momento que Dios sabe todo acerca de ti. Todo. Es más, voy a ir más lejos, Salmo 139, ¿no está la palabra en mi boca? Y aún así, me ama. Dime si tú lo entiendes, porque yo, la cabeza no me cabe. Sí, te lo puedo definir, gracias. Un favor que no merezco, pero pensar esa gracia derramada sobre mí. Por eso alguien dijo, la gracia es algo no para entenderlo, sino para disfrutarla. En la cruz nos recuerda esa gracia sublime. Si usted realmente tiene a Cristo como su Salvador y ha sido bautizado, nosotros le invitamos a que participe de la cena con nosotros. Si aún no lo has hecho, por favor toma tu decisión de venir a Cristo. Él será tu Salvador, tu Señor y tu compañero para siempre, porque te ama, porque murió por ti. Y entonces obedece a través del bautismo. Yo quiero pedirle a los diáconos, por favor, que pasen al